estamos grabando. Ya estamos grabando. Ah, ya estamos grabando. Sí, ya. Como que el micrófono está un poco alejado de mí. Déjame ver más. No, creo que ya está bien. Ah, ok. Pues ¿cómo iniciamos? No sé, mira, yo ya no me esfuerzo para tener un intro. Pues es que ni siquiera, no tenemos ni intro y el nombre no es como que tan oficial porque no sabemos ni cuál es. A ver, Equipo ¿cuál es? Crónico. Ah, entonces yo no sé cuál es. Sí. Equipo Crónico. Así está, mira, así están los archivos, así está en la lista de reproducciones. Y la colaboración se llama Metacrónica. Qué bonito sonó eso. Sí, la verdad es que La sí. neta que sí. Hola, soy Magda Juan. y pues somos el Equipo Crónico, parece ser. No, me parece que sí somos Equipo Crónico. No, sí somos, ya, fuera de cura sí. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Desde hace como 3 semanas estamos hablando de hablar de inventos que se crearon en la guerra, bueno, en diferentes periodos del tiempo, pero en diferentes guerras. O sea, la condición. En diferentes conflictos bélicos que han existido durante pues, el periodo en la Tierra llamado humanidad. Antropoceno. Ok. ¿Nos quieres hacer los honores? ¿O uno y uno? O... Sí, uno y uno como la otra vez. Arre, pues. Total, lo va a editar Jania. Su asistente. Vamos a llamarla coproductora, porque se escucha muy feo asistente. Pues sí. Pero así le pusiste tú bajo contrato. Fermas, No. ¿firmó un contrato? Dime, ¿firmó un contrato? Si yo no tengo seguro, ella tampoco. No, Oye, sí. pues aquí no es competencia, ¿quién está más jodido? Ok. Seguimos. ¿Empiezo yo? Sí. Ok. Durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, Por supuesto, ibas a empezar con la Segunda Guerra Mundial. pues nos estaba llevando No, no es cierto. No. nos estaba llevando la chingada en diferentes lados. Siempre. Guerra por aquí, guerra por allá, conflicto bélico por aquí, algunos experimentos de moral cuestionable por acá. Y afortunadamente uno de los descubrimientos que vamos a ver hoy no tiene nada que ver con esas espantosas anécdotas que ocurrieron en la guerra. Ok. ¿Sí? Bueno, poquito, así chiquito. Estás en un contexto de guerra. Obviamente va a influir No, sí. todo en un cierto nivel. Pero hay de atrocidades. Ajá, hay de atrocidades a pues, cosas que puedes pasar un poco por alto, ¿no? Ok, durante este periodo, pues, lógicamente había un gran número de heridos, víctimas, amputados, balaceados, ametrallados. Y todas las Deformados, experiencias, heridos, muertos. quemados, gasificados, envenenados, intoxicados, etc. Y una de las cuestiones que se estaba intentando resolver era cómo aumentar la probabilidad de supervivencia en hospitales, especialmente hospitales de guerra. Porque recordemos que un hospital de guerra era básicamente cualquier lugar con techo. En esos momentos no había regulaciones ni internacionales, ni equipo especializado móvil, ni nada de eso. Con trabajo tenía un alcohol para poder pues, desinfectar las gases. Sí, con trabajo había morfina para drogar a los pobres individuos. Así es. Entonces, una de las cuestiones que se tenían principalmente como objetivo era eliminar las infecciones, porque era algo muy recurrente dentro de ese ambiente. O sea, era muy común que los amputados, los heridos, los balaceados, metrallados, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas dañadas, las personas heridas, Los heridos. los heridos, que estén vivos. Ajá. Los que estaban luchando por su vida era muy común que se infectaran. ¿De qué bacterias? Todas. Ahí pues, no había guantes, no había Pues sí había guantes, pero pues no tenían tantos por las raciones, perdón. Pues eran de cuero y no eran muy higiénicos. Ajá. Entonces, no existía tanto látex aún. Ajá. Entonces, en esos momentos lo que se estaba buscando era una manera de prevenir y atacar las infecciones. Afortunadamente o desafortunadamente, a un güey, un tal Alexander Fleming, Ajá. una vez que estaba recabando muestras y demás, pues, no tenía muy buenas prácticas de laboratorio. Y una de sus muestras se le infectó. En una caja PET tenía una muestra de sangre de un paciente infectado y la dejó abierta. Qué güey. Afortunadamente o desafortunadamente, se le infectó de un hongo. No un hongo en particular, de la familia Penicillinum. Notatum. ¿Dónde? Penicillinum notatum. No sé la verdad. No, sí es. Bueno, Magda hizo trampa y la buscó en Google. Yo ahora estoy con el puro talento. Y luego, Ok, Fleming, por alguna razón que todavía desconocemos, dijo: pues me encantaría ver ese crecimiento de hongos dentro de este cultivo. Y observó algo muy interesante: las bacterias estaban muriendo.
De hecho, miró que varias bacterias tenían destruida su pared celular, que básicamente es lo que evita que sus organelos salgan. Él observó que este hongo en particular liberaba una sustancia en particular que se llamaba penicilina, bueno, que él lo utilizó como penicilina a raíz de precisamente esta familia de hongos. Esa sustancia tenía la capacidad de destruir la pared celular de las bacterias y hacía eliminar infecciones. Este fue en la historia el primer antibiótico conocido por la humanidad. O sea, una sustancia que como tal no ataca los síntomas de una enfermedad, sino la enfermedad misma. En este caso ataca las bacterias. Entonces, en este periodo de guerra, pues se encuentra que este hongo en particular tiene la capacidad de curar a los heridos, aumentaba drásticamente la supervivencia de los que tenían cortaduras, laceraciones, etc. Y pues rápidamente se difundió la práctica de cultivo de este hongo para poder así purificar, en este caso, la proteína que producía y poder dosificarla a los pacientes. Obviamente fue mucho prueba y error, pero afortunadamente se creó el primer antibiótico conocido en el mundo, que fue lo que permitió por primera vez jugar la guerra contra las enfermedades y no contra las personas, que también funciona para la guerra contra las personas, ¿no? Pero eso es otra historia. Ok, entonces, pues... Primer invento de la penicilina, que se sigue usando hasta hoy. ¡Tirín! Y hay personas alérgicas. Bueno, pobres de ellas. Pobres diablos. Bueno, ahí tienes a un diablo. ¡Qué zarra! ¡Qué zarra! Pero pues bueno, existen otros antibióticos, lo bueno. No, pues que... ¡Ay! ¿Qué te agüitas? Bueno, siguiente invento, pues. Tenemos lo que se llamarían las armas biológicas. Ajá. Bueno, tenemos que, pues, en un periodo que sería la peste bubónica, ¿nos quieres decir los años? La verdad es que no sé. Yo tampoco me acuerdo. Sé que fue en los años de Newton. O sea, porque, bueno, Isaac Newton le tocó esconderse de la peste bubónica. Debió ser entre los 1800 bajos a los 1800 altos. No sé. No son 1800. ¿Segura? No debería ser. Fíjate, es del periodo de Justiniano I del Imperio Bizantino. La primera, que es donde es. Bueno, sorry. Ok. Sería en los años 500 después de Cristo. Ok. Que es cuando realmente se empezaron a usar. Okay. Pues tenemos que los cadáveres infectados de esta enfermedad provocada por las pulgas, que las pues transportaban las mismas ratas, pues esa es una enfermedad endémica de Mongolia, que está arriba de China, para que lo ubiquen tantito. Entonces dichos cuerpos eran utilizados como pues armas, literal, para poder, pues estaba el periodo de los hunos y tenían este tipo de, pues ahora sí, enfrentamientos contra el imperio chino. Entonces lo que hacían para poder, pues ahora sí, pues prácticamente dañar aquella ciudad que estuviera amurallada, y también que la aplicaron en el imperio bizantino durante el periodo de Justiniano I, que de una cuenta en los años 500 después de Cristo, pues aventaban estos cuerpos, porque al final de cuentas esta ciudad se iba a ver infectada, y pues esta sería la primera arma biológica registrada. Los cuerpos infectados con la peste negra. Sí. No sabía. Qué zarra. Digo, o sea... Qué ingenioso. Ajá. O sea, es muy creativo realmente. Como que dijeron, güey, mira... Voy a matar a ese hijo de puta con otro. Ajá, voy a debilitar lentamente a esta ciudad, a su ejército, a su población. Y cuando esté totalmente debilitada es cuando voy a volver a atacar. Y ya no pues habría oportunidad de poder yo vencer. Divide y vencerá, supongo. En este caso, dividiéndolos todos porque ya todos... Pues sí, estaban muertos. No, sí está infectados y débiles. Y era una enfermedad realmente espantosa. Lo es. Está activa todavía, no se ha extinguido. No sé si tenemos vacuna. ¿Tendremos? Es que según yo es bacteria. Ajá. Supongo yo que es antibiótico lo que se debe de hacer el tratamiento. No sé, yo pienso no que sé, sí. Nuestra enfermera. Ajá, a ver, enfermera. No es cierto. No nos va a responder. Va a editarlo y va a cortar esta parte. Nos va a hacer como ver como pendejos. Otra vez. Sobre todo a mí.
Va a cortar palabras. Dejen de seguirnos. Ajá, No, de 1600. como los mensajes subliminales de los Simpsons, así. A ver, ¿qué otra cosa traes? Ok, este no es como tal de la guerra, pero sí es un poco posguerra. La guerra justiniana. Después de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Para ya no hablar de ese periodo. Pero sería Guerra Fría, si cuenta. Pues, ¿Qué años son? Pues es que era en Alemania. ¿Pero qué año es? Justo después de la Segunda Guerra Mundial. Ah, ese. Como los, ¿qué serán? ¿50? No, sí. Ah, Sí, entonces es Guerra Fría, por seguro. ok. Bueno, durante la Guerra Fría. Un país que no tuvo nada que ver. Entre comillas. Ay, no es cierto. Poquito nomás. El muro de Berlín. Ah, bueno, sí es cierto. Bueno, había un señor, de hecho precisamente aquí tengo su nombre. Es de las pocas notas. El inventor de este invento fue Konrad Adenauer. Alemán el señor. Ah, entonces sería Adenauer. Adenoe. No, acuérdate que la guerra se pronuncia como A. Sí, pero ¿cuáles son las vocales juntas? Ay, no entiendo tu letra. Ok, confiar en ti. Adenauer. Ok, ese señor, Konrad. Este güey. El señor Konrad. El güey Conrad. Él sí, bueno, recordemos que en este periodo de la post Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba en una profunda hambruna. Otra. Otra después de otra guerra mundial. Ah, pero ¿por qué? Porque los aliados dijeron, no va a haber recursos para ti a menos que me seas todo tu territorio. Y pues hubo una parte de Alemania que dijo, yo no juego. Entonces lo que se buscaba era, con esta falta de proteína animal. Bueno, con esa falta de proteína animal, lo que este señor buscaba era una manera de crear salchichas, porque las salchichas son ya lo voy a explicar en otro episodio, pero es una manera muy eficiente de preservar alimentos. No había proteína animal donde este señor estaba, entonces a él se le ocurrió empezar a movilizar y a experimentar con granos. Utilizó cebada, utilizó trigo, utilizó también... Ay, ¿cómo se llama el grano con el que hacen el bourbon? ¿Tú que eres alcohólica? No es cierto. No ¿No? sé. Centeno. Ah, centeno. Ah, mira, sí le tiene. A ver, ¿cómo haces alcohólica? O será porque yo soy del valle. Bueno, Yo soy de rancho, de botas y a caballo. bueno, utilizó centeno y diferentes granos más para crear algún tipo de sustituto de esta escasez de proteína. Desafortunadamente ninguno de estos granos le sirvió, pero hubo un grano en particular que se usa mucho en la actualidad, que es un excelente sustituto de proteínas animales. Por ahí una famosa soya, que casi no se usa ya. De Casi hecho, no en la se actualidad. usa, ¿no? Este señor lo que hizo, obviamente, fue una receta experimentando y demás. Hizo las primeras salchichas vegetarianas. No lo hizo como que en plan espiritista, pro vida, ¿cómo llamarlo? Woke, sino realmente lo hizo por una necesidad de hambruna, porque no había otro sustituto de proteínas disponibles en el momento. Él crea esa salchicha y lo que ese señor quiere precisamente es patentar su invento. El problema es que se la niega la patente, porque no se considera salchicha algo que no tenga carne. Ok. Sin embargo, este señor tiene que ir a otro lado, si mal no recuerda va a Inglaterra precisamente. Y este señor, pues ya negociando y demás, logra patentar su invento y de esta manera logra alimentar a su pueblo. Ese señor era el gobernador de Colonia, que no sé... Colonia Alemania. Sí, Colonia Alemania. Ah, ok. Sí, no Colonia Benito Juárez. Ajá, o Colonia, no sé, no sé. Sí, Colonia. Alemania. Hay una película, de hecho, de eso, de un culto que sale Daniel Brühl y Emma Watson. Pues, bueno, según yo, ¿por qué sorry? Porque es en Colonia y se llama Colonia. No es que dijiste sorry a Hani. Porque la pisé. Ah, ok. Yo dije, a lo mejor te preto con Emma Watson y yo no sé. No sé, no sé, a ver, ¿traes? No. Ok. No, sí, de hecho creo que Colonia es donde ocurre la película de Hostal. Ni idea, no la vi. Ah, bueno. Ok, sigamos. No, la película. Sí, sigamos. ¿Ya terminaste? Sí, ya. ¿Ya? Bueno. Salchichas vegetarianas. ¡Uy! Bueno, pues tenemos uno de los inventos muy, muy importantes para nosotras las mujeres, que serían las toallas sanitarias.
Entonces, pues tenemos que durante la Primera Guerra Mundial, pues una pequeña empresa estadounidense llamada Kimberly Clark, sonará conocido. Y si no han visto esos logos en todos los baños públicos que han visto en todas partes del mundo, ¿no? Tenemos que, pues, en esta misma empresa, pues habían recorrido por diferentes plantas de papel en Alemania, Austria y Escandinavia, que serían pues países como Dinamarca, Noruega, Suecia, etc. Previo a la repartición de territorios, recuerden. Bueno, entonces en la Primera Guerra Mundial pues tenemos que existe pues no es raciocinio, pero control es la administración para poder tener estas raciones de cualquier material. Y pues posterior, ya cuando se terminó la Primera Guerra Mundial, pues teníamos que usaban este forro de algodón para diferentes técnicas en lo que serían las gasas. En la misma, o sea, en los mismos combates, para pues ahora sí solventar las necesidades médicas que tienes con personas que tienen que se les voló un brazo a causa de una bomba, etc, etc. Entonces pues dijeron, ay güey, ¿y si hacemos una cosita así? Entonces pues prácticamente hicieron esta cosa, pad, ¿cómo se dice en español? ¿Toalla? Pues toalla, pero me refiero como que ahora sí esta cosa rectangular. Bueno, ¿no? Lo que ahora sería la toalla sanitaria como tal, que tenía material hecho de celulosa, así como de algodón. Y pues a partir de 1920 se empezó a comercializar. Y pues supongo que el resto es algo que todas las mujeres y las personas menstruantes conocemos, ¿no? Que serían las toallas sanitarias. Lo cual también había tampones ya de diferentes materiales, pero pues se agilizó también su comercialización con el mismo material. ¡Ting! Sí, de hecho, las enfermeras enrollaban en su brazo las vendas y se las ponían como compresas. Sí. Y después se sustituyó la celulosa por... ¿Cómo se llama este polvito que tienen los pañales que absorben agua bien cabrón? No sé. No tengo criaturas que no te sabría decir. Ay, es un policrilato. No sé, ya se sustituyó ese material, ya no es ese específicamente. O sea, la cubierta es algodón. No, la cubierta es algodón. La cubierta sí sigue siendo algodón, pero en su interior tiene un núcleo de un polímero. Vaya. No te preocupes, me voy a editar eso. Un plastiquito. No lo edites porque aquí lo vamos a poner el nombre. Ajá. Y le pones estrellitas así para que suene. Jane va a poner aquí el nombre. No es cierto, se lo voy a editar, creo que sí lo voy a editar yo. Vamos a poner el nombre aquí, pero sí es un polvito comúnmente utilizado. Se usa en los pañales de bebé y también se usa en medicina para absorber sangrado muy cabrón. Ok. El caucho sintético, Simón. Bueno, uno de los problemas más grandes de la guerra, problemas no que genera la guerra, sino que generan durante la guerra, como lo vimos en Doctor Stone, ese anime precioso, chulo, es la logística. El problema principal de la guerra es... ¿Qué se llama? Policrea de sodio. Policreatilato de sodio. Es un policrilato. ¿Tú crees que ibas a ver de eso? No. Okay. Lo voy a tatuar. Uno de los problemas más grandes, de hecho, precisamente cierto personaje económico tito muy curioso perdió frente al Ejército Rojo porque no conocía bien esta problemática de la logística, de cómo mueves tus tropas, pero sobre todo cómo mueves los recursos de tus tropas, o sea, comida, municiones, equipo médico, etc. Una de las dificultades más comunes que había en ese momento era el caucho. El problema del caucho natural es que se extrae de árboles y es un proceso muy largo para que genere el suficiente caucho este árbol y es muy limitado. Entonces no había la manera de crear neumáticos tan rápido como lo tenemos hoy en día. De hecho, la forma en la que se crean era un poquito diferente. Eso dificultaba muchísimo la capacidad de transporte de provisiones, municiones, provisiones médicas, etc.
con este problema en adelante, tanto los aliados como los demás ejércitos buscaban una manera de sustituirlo. Se encontró que la combinación de ciertos componentes como la brea, como algunos otros polímeros convertidos y demás, podían formar una estructura muy similar al caucho. De hecho, esto se le conocería como caucho sintético, que es de lo que están hechos las llantas modernas. Es un plástico igual de resistente, con la misma capacidad, pero esto lo puedes generar a gran escala industrial, a diferencia del caucho normal que solamente podía hacer en granjas y el proceso de generación de caucho era mucho más lento. Entonces, esto permitió el transporte de mejores, de transportes más grandes, llantas mucho más resistentes y también la facilidad de transportar por terrenos más peligrosos. Wow. Y Viva así las tenemos llantas. llantas. Viva el caucho sintético. Sí, y yo tengo que saber porque acabo de cambiar una hace poquito. Hizo boom. Otro de los inventos que tenemos posteriores a la Primera Guerra Mundial serían los injertos de piel. Yummy. Ay, no, qué asco. O sea, no qué asco, pero es como que hablar del cuerpo humano me da cosa para mí. Soy de la raza del recuerdo. Bueno, tenemos que... Historiadores. No, deja tú, yo por ridícula. Tendríamos que... La primera cirugía exitosa de injertos de piel sería en 1917, en la última fase de la Primera Guerra Mundial. Tenemos que... debido a que era una guerra peleada por diferentes países y muchísimas personas involucradas, con millones con cantidades de millones en el sentido de del saldo de muertos, perdón, pues no nomás los muertos quedan, o sea, todavía hay personas heridas. Estas personas, las cuales les faltan brazos, les faltan pues no sé, miembros, pedazos de piel, mandíbulas, pues abiertas, todo esto, ¿no? Pues cualquier atrocidad que te imagines a consecuencia, pues ahora sí, de las heridas de guerra que tienen. Pues tenemos que, gracias al cirujano Harold Gillies, pues realizó esta cirugía cosmética, la cual ha sido pues sumamente beneficiosa para muchas personas que pues no solamente tienen heridas a causa de guerras, también de incendios y de diferentes circunstancias pues que se pueden presentar en la vida de cualquier persona, ¿no? Entonces, pues gracias a esta persona, pues muchas más pudieron reconstruir sus vidas. Sí, de hecho hay trasplantes de rostro completo. Uh-huh. Sí. Gracias, señor. Sí, muchas técnicas de medicina se inventaron posterior a la Primera Guerra Mundial, y también en la Segunda pues agilizó lo que sería pues ahora sí la industrialización de diferentes cosas y pues los avances tecnológicos. Y pues no había otra cosa como ética médica porque no había tiempo para ética médica. Cosas que deberíamos cuestionarnos. Ok, el segundo invento. Yo creo que uno de los inventos... O sea, en ingeniería tenemos un concepto que se llama... A ver, ¿cómo se llama? Que se llama... ¿Cómo se llama, Magdalena? Se llama singularidad. Ok, sobre todo a nivel social, digámoslo así, uh-huh. Una singularidad se refiere a un punto o un evento o la introducción de algo que dificulte la comunicación entre una persona de una generación a otra. Por ejemplo, la última singularidad que hubo fue el internet. Tú trata de explicarle cómo nos comunicamos nosotros a una persona de 1800 y no te va a entender ni madre. De hecho es algo parecido que en un concepto que manejamos tanto como en sociología como en historia, que se llama memoria colectiva. No específicamente de objetos, pero sino de vivencias, que es que pues, son experiencias vividas por este grupo de personas en un determinado tiempo, en una determinada región, que no se van a poder volver a repetir por estas mismas condiciones. Entonces, pues es el tipo de vivencias de cómo tuvieron esto para poder sobrevivir en sus tiempos. ¿Y cómo le vas a explicar eso a otro güey que no ha vivido eso? No lo va a entender y no lo va a poder reproducir. Uh-huh. Entonces, es casi lo mismo, sí, fíjate. Claro. De hecho, tenemos muchos conceptos en común, nada más que aplicados un poquito diferentes. Ajá, diferentes tangentes, por así decirlo, y espacios. Bueno, una de las grandes singularidades que el hombre pudo crear fueron las computadoras. Uh-huh. Ok, si ya veo una película de Código Enigma, que si no la han visto, no sé por qué no la han visto. Ajá. Es una maravilla de la era tecnológica.
Si eres ingeniero, si eres historiador, si eres lingüista. Si eres, pues, cinéfilo también. Es una joya de película. Es excelente, es una excelente película, ¿verdad? Recomendada. 6 de los 2. Genio la ha visto, la va a ver por trabajo. La va a ver. Sí. Y la va a ver. Ok, en esta película nos presentan el paradigma de las máquinas Enigma. Que para los que no conozcan estas máquinas, bueno, después de la después de la Primera Guerra Mundial, los alemanes crean un aparato de encriptado de comunicaciones llamada máquina Enigma. Realmente debe de haber tenido algún nombre en alemán como Enigma Machine, un pedo así. O Machine, no recuerdo cómo se pronuncia en alemán. Pero vamos a decir la máquina Enigma. Estas máquinas lo que hacían es que encriptaban las codificaciones, las comunicaciones a partir de una codificación para que el enemigo no pudiera espiar sus comunicaciones. En la guerra hay dos grandes vertientes, la logística y la comunicación. Si tú dominas esas dos, prácticamente la guerra está ganada. Entonces, dentro de este problema que hubo es que la máquina Enigma era muy buena cifrando comunicaciones. De hecho, hacía muchísimas combinaciones y movimientos para que no pudieras descifrar tal cual lo que estaban hablando en este caso los alemanes. Se hicieron diferentes equipos de lingüistas, pero ninguno pudo descifrar matemáticamente, porque no eran matemáticos para empezar, pero no pudieron descifrar cómo esta máquina Enigma modificaba los caracteres de las comunicaciones. Es algo que no pudieron y jamás hubieran podido. De entrada porque cada 24 horas la máquina Enigma tenía la capacidad de cambiar su encriptación. Entonces se encriptaba con una palabra en particular y esa palabra era la clave, por decir así, de la encriptación. De ese día. El problema es que cuál era esa palabra. Entonces si no tenías el conocimiento de esa palabra, pues ya no sabías qué decía. Entonces imagínense a 24 horas contra el reloj intentar descifrar una palabra era algo muy cabrón. Entonces nunca pudieron. Sin embargo, Alan Turing hoy en día Uno de los padres de las computadoras y de la ciencia. el padre de la computación, que precisamente la reina Isabel la acaba de perdonar, por así decirlo. Pero ellos la tendrían que pedir perdón. Sí se mamaron. Literal, o sea, el tipo de terapia de conversión hormonal. No, se le hicieron cosas bien O sea, ajá. Ok, digo, no vamos a entrar tanto Todavía no es biografía de Alan Turing, pero... Ajá, pero hicieron, lean sus cosas, sí, lean su historia. Pero sí, o sea, la disculpa la debieron de haber hecho ellos. Sí. Ok, este señor lo que él postulaba antes de todo este conflicto es que había máquinas que eran capaces no solo de ser programadas, sino de ser reprogramadas. Que eso era algo muy nuevo para la época. O sea, antes las máquinas las programabas una vez y no había manera de borrar esa programación. Y Alan Turing dijo, o sea, podemos crear de esta manera máquinas que no solo tengan la capacidad de seguir una línea de instrucciones, sino poder borrar esas instrucciones y generar otras nuevas. Uh-huh. Esto fue algo bien revolucionario para la época, porque literalmente no había nada así. O sea, imagínense, no, es que hoy en día es muy fácil imaginarse, pues imagínense un celular que nada más pudiera tomar fotos, y solo fotos. O sea, no hay manera de borrar el programa para que haga algo más. Alan Turing fue el primero en decir, oigan, y si creamos una máquina que no solo podamos escribir un algoritmo, sino borrarlo y escribir otro nuevo. O sea, no solo programar, sino también reprogramar. ¿Cómo funcionaba esta máquina? Era algo complejo, eran diferentes bulbos que lo que hacían es que tenían ciertas codificaciones binarias, y lo que hacía básicamente era se movían de una manera, generaban un voltaje y se multiplicaba, se sumaba o se restaba por otro. Entre más bulbos les agregabas, pues más capaz era la máquina, o sea, más capacidad de información podía procesar. Este concepto de máquinas reprogramables se considera como la primera máquina o la primera computadora genuinamente en base a la definición de computadora de la actualidad. O sea, esta máquina literalmente era capaz de procesar mucha más información que los seres humanos en mucho menos tiempo, y de hecho se cree que por todas las combinaciones que era posible esta máquina de intentar descifrar la encriptación, a los seres humanos nos hubiera tardado como 20 días y esta máquina lo pudo hacer en 2 horas. Entonces era una capacidad muy cabrona de procesamiento, pero era algo sumamente revolucionario y sumamente descabellado al momento de crearlo.
Desafortunadamente, Inglaterra no era este hipster que es hoy. En esos tiempos Inglaterra era algo más parecido a, ¿cómo decirlo? Estados Unidos en la actualidad. Un poquito más abnegados, locos, psicópatas. El problema es que Estados Unidos siempre ha sido Estados Unidos. Sí, pero en ese momento Inglaterra... Pero había otro Estados Unidos también. Y más loco todavía. Eh, Entonces ordenan destruir esta máquina. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues dicen como que, güey, no podemos tener esta máquina aquí porque qué tal si no la copian. Entonces se ordena su destrucción, pero afortunadamente gracias a este periodo se logró crear la primera computadora, la primera máquina genuinamente reprogramable del mundo. Y eso dio un parteaguas gigantesco a todas las máquinas, tanto analógicas como digitales que hay en la actualidad. lo cual, pues, durante el periodo de la Guerra Fría facilitaron, ahora sí, pues, la llegada al espacio. La llegada al espacio, lanzamiento de arsenal nuclear, máquinas programables, lanzar misiles automáticos, un chingo de cosas. Oh, qué bárbaros son los militares. Para eso sí son buenos, ¿verdad? Pero para eso sí son buenos. Sí. De hecho, está bien cabrón la cantidad de información que usaron para ir al espacio. O sea, mi celular tiene más procesamiento que las máquinas que usaron para ir al espacio. Pues sí, pues ten en cuenta también qué tipo de tecnologías existía. Pero es que imagínate esa hazaña, o sea, hay personas que se quejan porque tienen una computadora Muy lenta. muy lenta de, oh, es que solo tengo 8 de RAM. Brother, eso es un chingo, güey. O sea, fuimos al espacio, bueno, fueron al espacio con mucho menos que eso. Creo que eran 25 megas lo que tenían de capacidad de procesamiento de las máquinas en ese entonces. Y eran máquinas caras y grandes. Entonces, sí fue un parteaguas muy grande. Yo sí le consideraría la primera singularidad tecnológica realmente importante de la humanidad. O sea, la invención de la computadora es lo que sí nos separó muy cabrón. Porque después de esa invención ya nos fuimos así en avances tecnológicos. Y ahora está el dilema: separarnos de la computadora. Te recomiendo el libro del origen de este señor que hizo el código Da Vinci. Dan Brown. Sí, Dan Brown. Bueno. Es que la teoría que mete en ese libro está muy cabrona y yo tengo una opinión muy cercana a eso. Ok, recomendable. ¿Tienes el libro? De hecho, ¿Te lo sí, prestas? Perfecto. lean ese libro, la verdad. No soy tan fan de Dan Brown porque a veces se la mama. Sí. Pero la conjetura que se avienta en ese libro y el giro que tiene ese libro al final, wow. O sea, la verdad es que wow. O sea, yo creo que es su mejor obra y nunca va a salir en los cines. Pues incluso también el dilema de Yo Robot de Isaac Asimov. Ah, ese también es una gran... Ahí sí lean el libro también. La película no está tan cool. Will Smith. Bueno, antes de que Will Smith... Ajá, antes de que Will Smith es el Will Smith del 2022. Ajá. Sí, la película no está tan buena, la verdad. Pero el libro está muy bueno. Muy, muy bueno. Y está muy interesante cómo él llevó esas 3 reglas. Isaac Asimov. De hecho, también Isaac Asimov ha publicado bastantes libros de historia. Es que tuvo su fase de como que soy académico en toda la extensión de la palabra, soy ser ilustre. Es que tiene como 800 cosas publicadas ese señor. Sí, la neta, no sé cómo le daba tiempo. Tiempo con la máquina, ajá, como cuántas máquinas de escribir tenía, cuántas horas dormía. Y el vato era una riata escribiendo. Sí, o sea, no es cualquier fregadera que sale. O sea, es que todos sus libros son buenos, y son muy buenos. O sea, eso es lo que da coraje. O sea, no, era un hombre renacimiento de su tiempo. Sí, capaz sí puede. No, es que el señor aparte era un visionario y todas las ideas que traía hasta ahora están muy cabrón. Porque no dudo que no sepa dibujar, que no sepa bailar, o sea... Sí, y aparte el güey tiene sentido del humor, eso también se ha. Y era un gran científico respetado y creo que también publicó cosas científicas. Te digo, o sea, sí tiene libros de historia que realmente los podemos considerar como fuentes. Como el famoso libro de Constantinopla. Que bueno, famoso entre comillas. Pues hay, por ejemplo, está la de Yo Robot. Ajá. Hay otro de Isaac Asimov, pero no me acuerdo cuál es, que también se me hizo muy bueno. Tiene muchos, o sea, la verdad. Tiene un chingo, literal. 800 publicaciones, libros, revistas, artículos. Y algunos le dicen que J.K. Rowling fue la mejor escritora de su tiempo. ¿Cómo ves? Nada más hizo 10 libros. Y no es como que... con todos esos prejuicios. Sí, están buenos. No sé, no los leí. Sí, los de Harry Potter están buenos. Sí, vale mucho más la pena leer los libros. Me imagino, mi hermano es fan. Sí. Bueno. Sí, después de ahí hizo pura basura. Ajá, ya es como que... Pues,
para que exprimiendo su vaquita de oro. Bueno, y ya con mi última aportación, No, la última. te la faltan dos. mía. ¿Llevas 3? ¿Son 5? ¿Para qué quieres? ¿Eran 5? Sí, en 5. Ay. Bueno, yo me invento la otra. No te preocupes. Ok, está bien. Relevo. Bueno, pues podrían considerarse dos. Porque hablaría sobre los carruajes Ujú, y de los estribos. ujú. Entonces tenemos que los carritos, con la invención de la rueda, durante la edad antigua, pues benefició bastante en lo que sería en, pues, campos, literal, de la agricultura, de la ganadería y por ende, pues, de la expansión de la civilización humana, ¿no? Que la agricultura sabemos que se da en Mesopotamia Ujú. y los carros, no obstante, se dan en Egipto. Ahora sí, los carritos para transportarte tú como persona, no para que su fin utilitario sea dentro de la misma agricultura. Entonces, pues tenemos que, pues ya hay rueditas, ¿no? Posteriormente se hacen los carruajes, durante pues este mismo tiempo evolucionan ahora sí los carruajes tradicionales que vemos en películas y pues también tenemos que las personas se suben a los caballos. Pero pues era un poquito difícil para no caerte en este sentido, entonces durante el periodo de la Baja Edad Media, que realmente sería a finales de la Edad Media, tenemos que sean los estribos. Los estribos son, si ustedes no saben, yo no sabía hasta que investigué esto. Hace 5 minutos. Hace como 5 minutos. Es donde metes el pie. Donde te agarras el pie en el caballo. O sea, está la silla de montar, tienes las cuerditas que tienen amarrado aquí dentro de, pues, alrededor del cuello del caballo. La reata. Literalmente se llama. Perdón por ser mal pensada. Entonces, los estribos están en la parte posterior de la misma silla de montar. Entonces tenemos que, pues ya la gente no se cae los caballos. Y es mucho más fácil empujar estos mismos carruajes gracias a que hay un jinete subido en el caballo y detenido con el estribo también. Entonces es como pues así, con ese tipo de cadenita se va. Entonces estribo se convierte en pedal en la bicicleta y pues ya. Ahorita estamos en los carros. De hecho, se cree que los egipcios pudieron ampliarse tanto como lo hicieron por la invención de los carros de guerra. O sea, era algo súper nuevo y novedoso para la época. Porque es como que, güey, no tengo que caminar. No topo caminar, o sea, imagínate ir a... Tanta o sea, velocidad, a tanta pues. velocidad y aparte, o sea, estos güeyes, mis respetos, porque, o sea, eran carrozas de arcos. O sea, era la carroza, tú manejabas, pero aparte había arqueros. Entonces podían redistribuir sus arqueros a una velocidad, pues, sin precedentes. Pues eran invencibles. Y luego llegaron los griegos y los romanos. Luego llegaron los griegos, los Romanos, los ingleses, los musulmanes, todos tocaban Egipto menos América. Sí. Nomás Y le faltó eso. el conservadurismo y ya ahí fue cuando murió Egipto. Pues sí. Bueno, el último invento del que quiero hablar. Podría considerarse carroza en cierto contexto. Ok. Okay. Para mí es el auto definitivo. No hemos hecho nada mejor hasta el día de hoy. No hemos tenido una solución tan elegante en la invención de las máquinas automotrices como el Volkswagen. Ay, el bochito. La Pues- pulguita. O sea, es que la raza no ubica. La magnitud, el esplendor que involucra ser el bochito. Es que no saben, o sea, no saben la elegancia que hay detrás del diseño del bocho. O sea, es A ver, ilústranos. que es hermoso el bocho. ¿me explico? Conviértenos en veneradores del bochito. Ok, uno de los problemas de los transportes de ese tiempo era que era muy común que se calentaran. Ok. Si les ha pasado que su carro se calienta, se calienta mucho, el motor se quema y se va a la verga. No sé, yo no sé manejar. Yo soy la copiloto bonita. No te podré decir. Bueno, si les calienta su auto, el aceite pierde consistencia, el motor se quema y ya no sirve el carro. Básicamente. Uno de los problemas era cómo lo mantienes frío. Aquí es donde empiezan los radiadores semimodernos, que eran con agua para enfriar el motor. Sin embargo, era muy común que en la guerra resultaban perforados por las balas. ¿Cuál guerra? ¿Primera o segunda? Era la segunda. Ah, ok. Porque es que este fue el auto alemán por excelencia. Ok. Sí, fue el auto de cierta persona con bigotito. Síguele pues. Ok. Se dañaron muy común. Entonces, los ingenieros alemanes empezaron a Perfecto. explorar todas las problemáticas que había con el diseño del auto actual.
Lo primero que encontraron es que era muy ineficiente utilizar agua al momento para enfriar el motor. Si bien era efectivo, era muy fácil que se perforara el tanque, y en esos momentos pues no había ni cinta adhesiva, ni adherentes, ni nada. Era muy difícil repararlos en el momento. De hecho, Entonces, la cola loca se inventó en tiempos de guerra también. pero en ese momento no había. Ajá, pues todavía no, en este contexto, pero todavía no existía. Ajá, no les llegaba, era no tecnología existía. ajena. Entonces, pues era muy difícil. Entonces, si se te calentaba el carro, ahí te quedabas. O sea, Ujú. y quedarte ahí varado en medio de una guerra era la muerte Pues segura. Algo que diseñaron los ingenieros alemanes es que el bocho no ocupa agua, se calienta con el aire. El bocho ¿Y los carros normal, y los carros de ahorita se calientan con el aire? No, con agua. Es por eso que nunca volvimos a hacer un carro tan bien hecho. El bocho se calienta con el aire, entonces, o sea, pues venía un flujo de aire, enfriaba el motor, porque era un motor en teoría de baja potencia, podía enfriarse. Entonces, por más que disparabas, nunca ibas a dañar el tanque, radiador, ajá. porque no había radiador, no lo necesitabas. Oh. Entonces, aparte de simplificar más el diseño, tenías una solución súper elegante, porque no ocupabas añadirle más material ni más recursos. Estás economizando y estás suministrando economizando todo así. y, o sea, la misma solución es lo que ya está en el ambiente y que no puedes quitarlo del ambiente. Es por eso que es una solución elegante, muy elegante. Y eficiente, déjate elegante, ¿no? Pues es que a eso le llamamos elegancia en ingeniería. Ok. Cuando algo lo llevas a su versión más simplificada, por eso se llama elegante. Pero Pensé que galantería yo, pues bueno. no, Está bonito. es elegante por el diseño, o sea, tan bien hecho, tan bien pensado. No, o sea, galantería de la palabra. Del Pero origen. no nomás eso. Ajá. El bocho tiene el motor atrás y tiene la parte de enfrente Como si fuera el acorazada. ajá. Entonces, por más que le dispararan, nunca iban a detener el carro porque el motor estaba atrás. Si supieran que el motor estaba atrás, iban a disparar Ajá. atrás. Pero es muy difícil disparar atrás en la guerra general, porque para ya cuando se fue el carro ya era muy ¿Ya pa' difícil qué? apuntarle. Sí. La parte más fácil. Y aún así perdieron. La parte más fácil es como en el efecto Doppler, pues empiezan a disparar y se acorta la distancia. Entonces, esa fue la segunda. Y la tercera es que era muy fácil repararlo. Como eran tan pocas piezas, era muy fácil repararlo. De hecho, es muy común escuchar que a los bochos, por ejemplo, cuando se les truenan la cinta, que es la que lleva la polea, que a su vez va al... Hay una cinta, para no explicar mucho. Cuando se rompe esa cinta, este carro estaba tan bien hecho. Perdón por no ser elegante. Que lo podías poner con unas medias o con un pedazo de tela. Y el Cualquiera. carro seguía jalando. Con una de las toallas sanitarias que inventaron en la Primera Guerra Mundial. Ajá. Punto tanto. No, ya sé, o sea, nomás estoy tratando de hacer esa la referencia que Ajá. hice. Bueno, Entonces era muy, o sea, es que es algo tan bien hecho, tan original, tan innovador, tan elegante. con tan pocos recursos, que para mí el bocho es el invento que jamás se va a repetir. O sea, porque no combina hacer un carro tan bien hecho. ¿Y los carros de Elon Musk, de Tesla? Una puta abominación de esos carros, y todo lo que representan. Ni me hables de esos carros. Sí, no. Muchas cosas mal hechas. Bueno, Chingue su madre, los montan. la neta, chingue su madre Elon Musk. Y Pero- también los que los defienden. Sí, no es inteligente, no se la crean. No se la cromen nomás porque es rico. Sí, Bueno. todo su dinero viene de recursos de sangre, el cobalto de sangre y los diamantes de sangre. Esmeraldas. No, son diamantes porque él es sudafricano. Sí, es cierto. Sí. Y también Pero del- vale cake Elon Musk, en pocas palabras. Y también del cobalto de sangre que viene de Sudamérica. No me sorprende. Cuando dice, we will coup whatever country we will need to coup. O sea, haremos lo necesario para salvar esta compañía. Ya. Pero queriendo dar golpes de estado en Bolivia. Ujú. Bueno. Sí. Así pues, la guerra nos motiva, lamentablemente, ¿no? A superarnos en cuestiones de tecnología para ver, pues, quién se gana los recursos al final de la guerra. Ujú. Al final de cuentas, esa es la finalidad de las guerras actuales. Si no, pues cuestionense el pedo entre Rusia y Ucrania. O de Estados Unidos y Medio Oriente. O Estados Unidos y Filipinas. o Estados Unidos y China, Latinoamérica. O Estados Unidos y Latinoamérica. O Estados Unidos con el contra mismo Estados Unidos. Bueno, entonces no tenemos tema como que definido para la próxima sesión, ¿verdad?
Ay, tardamos como 3 semanas. Ándale, ajá, por eso me refiero como que, pues, quién sabe qué sea el próximo podcast. No empieces. Disfruten su Semana Santa, sí. No, bueno. Es que lo estamos grabando un día antes de Semana Santa. Bueno, es Semana Santa, Yo ni pero siquiera un sé día cómo es Semana antes Santa. del Viernes Santo. No lo festejamos, por cierto, a pesar de que él es panista. En doctrina, no en práctica. No, tú eres más panista que yo. ¿Por qué? Porque tú vives en un lugar más fifi que yo. Ay. Vivo en el barrio. Pero recuerda que yo no soy blanca. Yo tampoco. Sí podrías pasar por blanco en el contexto mexicano. Jania es panista. Ay, yo no me metí en eso. Ya, pues ya. Si son panistas, lo siento mucho por ustedes. Sí. Bueno. Magda es morenista, pues, para que no digas. Peor. Bueno, adiós. Que tengan buen día y gracias por escucharnos. Gracias.